Todo comienza con el obstinado deseo de Weiss de volverse cada vez más fuerte. Impulsado por esta obsesión, comienza a entrenar incansablemente, día tras día, perfeccionando sus técnicas de espada. Este viaje lleno de pruebas lo lleva a enfrentarse a bestias aterradoras y demonios peligrosos por el camino. Él asesta golpes devastadores y destruye todo lo que se atreve a interponerse en su camino. Tras todo este esfuerzo, Weiss finalmente llega a la cima y se consagra como el espadachín más fuerte del mundo entero. Sin embargo, incluso en la cima, siente un extraño escalofrío en el aire e inmediatamente se pone en estado de alerta. Al contemplar el horizonte montañoso, Weiss presiente una presencia intrigante que se acerca a la región. Sin perder tiempo, se prepara para actuar e investigar el origen de este poder. Entonces, da un salto absurdo hacia los cielos, cruzando la noche como un verdadero rayo de luz azul. Mientras tanto, dos caballeros observan el rastro brillante y comentan, asustados, que Weiss probablemente sintió que se acercaba un monstruo y huyó usando solo la fuerza física de su entrenamiento, sin necesidad de magia. A lo lejos, desde lo alto de un acantilado, un grupo de monstruos aterradores vigila un pueblo tranquilo que se extiende a sus pies. Al frente de esta invasión se encuentra una joven demonio, llamada Dance, que va cómodamente sentada sobre el hombro de su enorme golem de piedra. Dance comienza a reírse con arrogancia y declara a sus subordinados que el pueblo ahora le pertenece por completo. Sus monstruosos secuaces celebran con gritos, ansiosos por conquistar, aplastar y saquear todo a su paso. La situación le resulta divertida y está deseando mostrar a los humanos lo aterradores que pueden ser realmente los demonios. Pero antes de que pueda dar la orden de atacar, Weiss cae inesperadamente del cielo y aterriza con toda su fuerza justo delante del grupo. Dance se queda completamente atónita cuando levanta la vista e inmediatamente reconoce al famoso guerrero. Molesta al verlo allí, balbucea enfadada por la interrupción de su plan, mientras que Weiss replica con calma que es él quien debería quejarse del reencuentro. El espadachín advierte que el pueblo no tiene nada de valor para los demonios y les ordena que simplemente den media vuelta para evitar un combate innecesario. A Dance no le gusta nada ese tono tranquilo y responde irritada que solo está allí para divertirse, para gastarles algunas bromas a los humanos. Ella clava sus brillantes ojos reptilianos en él y le pregunta si Weiss ha olvidado que los humanos no son más que juguetes en manos de los demonios. Sin paciencia para más conversaciones, ordena a sus monstruos que ataquen al guerrero de una vez por todas. Sin embargo, con un solo movimiento rápido y brutal de su espada gigante, Weiss elimina a todos los atacantes en un abrir y cerrar de ojos. Al ver caer a sus secuaces con tanta facilidad, Dance chasquea la lengua con frustración y se da cuenta de que necesita recurrir a algo mucho más destructivo. Con una sonrisa confiada en el rostro, activa un brillante círculo mágico para realizar una nueva y gigantesca invocación. Una inmensa criatura de piedra emerge del suelo en llamas justo delante de Weiss, envolviendo al héroe en su colosal sombra. Dance grita histéricamente, instando al inmenso golem a aplastar y transformar a ese insolente humano en un montón de carne picada. Weiss analiza fríamente al gigantesco enemigo y recuerda que este tipo de monstruo terrestre seguirá regenerándose sin cesar si no destruye su núcleo. Sabiendo exactamente qué hacer para acabar con esto rápidamente, decide concentrar toda su energía en su puño derecho. Se lanza hacia adelante a gran velocidad y asesta un puñetazo devastador, imbuido de poder azul que atraviesa y hace explotar instantáneamente a la criatura de piedra. Dance está completamente horrorizada y sin palabras al ver cómo su mayor virtud es pulverizada con tanta facilidad. Ella comienza a gritar desesperadamente,
acusando al guerrero de hacer trampa por haber derrotado a su monstruo con un solo golpe físico, mientras Weiss explica con calma que él solo usó la magia de refuerzo corporal más simple. Exhibe su puño y afirma que es el auténtico resultado de su arduo entrenamiento, capaz de atravesar a cualquier criatura que se le oponga. Molesta por sus excusas, Dance grita descontroladamente que él siempre aparece para arruinarle la diversión y le pregunta si es una especie de acosador obsesionado con ella. Weiss responde muy seriamente que prefiere a las chicas educadas y discretas, lo que enfurece aún más a la chica demonio por haber sido rechazada sinceramente. Mientras los dos siguen discutiendo en medio de la nada, una figura misteriosa aparece a lo lejos, observando la escena en silencio. Esta misteriosa persona muestra una sonrisa intrigante bajo su capucha morada. Murmura que esta es la oportunidad perfecta, mientras canaliza una magia poderosa y brillante desde sus manos dirigida hacia ellos dos. De repente, un enorme y brillante círculo mágico aparece bajo los pies de Weiss y del grupo de monstruos. Weiss se da cuenta demasiado tarde de que han caído en una trampa traicionera, mientras que Dance entra en pánico total, sin comprender qué clase de magia es esa. Una colosal columna de luz surge del suelo y los envuelve a todos por completo, mientras la misteriosa figura se limita a observar el resultado del hechizo. La figura encapuchada observa las chispas mágicas que se elevan hacia el cielo bajo la noche estrellada, muy complacida de haber logrado allí su objetivo. El silencio pronto regresa al valle de la montaña bajo la luz fresca y serena de la luna llena. Tiempo después, Dance comienza a recuperar lentamente la conciencia en un lugar completamente diferente y oscuro. Se da cuenta de que está tumbada en un colchón junto a una cálida hoguera, envuelta en una manta acogedora para protegerse del frío. Weiss se acerca, trayendo más leña, y le pregunta si finalmente ha despertado, mientras sus monstruos descansan plácidamente detrás de él. El espadachín echa una mirada a los dos secuaces de Dance, comentando lo bien que se comportaron mientras ella estaba inconsciente. Dance deja escapar un grito desesperado y se sonroja al instante al darse cuenta de que está prácticamente desnuda bajo esa manta improvisada. Intenta tranquilizarla, explicándole que todo se iluminó de repente y que probablemente fueron alcanzados por magia dimensional de muy alto nivel. Con total seriedad, Weiss revela que tuvo que quitarse la ropa solo para comprobar si tenía alguna herida grave, y añade que incluso sus monstruos estaban muy preocupados por la seguridad de su ama. Weiss nota que está demasiado callada y le pregunta si todo está bien, sugiriendo que tal vez debería examinarla con más detenimiento para asegurarse de que no tenga heridas graves. Avergonzada y furiosa, comienza a golpearlo desesperadamente mientras le grita repetidamente que se muera. Weiss está completamente confundido y le explica que no tiene ningún interés en su cuerpo, pero ella continúa golpeándolo en la cara y lo llama idiota, diciendo que el comentario fue grosero de todos modos. Tras calmar los ánimos, el espadachín dice que se enfrentan a un problema muy serio y propone una tregua temporal para que ella pueda ver la situación actual con sus propios ojos. Annie siente curiosidad y, aún aferrada a su manta improvisada, comienza a prestar atención a su advertencia. Se levanta y camina con cuidado hacia la salida de aquel refugio improvisado bajo la atenta mirada del guerrero. Al mirar hacia afuera, se encuentra con una ciudad moderna completamente en ruinas, bajo un extraño cielo nocturno que muestra 3 lunas crecientes. Los ojos de la joven demonio se abren de par en par y se queda completamente muda al contemplar aquel paisaje urbano devastado. Incapaz de contener su desesperación, grita con todas sus fuerzas, preguntando qué clase de lugar loco es este. Incluso los monstruos que han invocado parecen confundidos y silenciosos,
observando el nuevo entorno que los rodea. De vuelta junto al calor de la hoguera, Weiss le pregunta si por fin ha conseguido calmarse, y ella admite tímidamente que sí. Preocupada por el futuro, baja la cabeza y pregunta qué les sucederá a partir de ahora. Weiss se toma el incendio en serio y responde con sinceridad que él tampoco tiene la menor idea. Ella insiste y pregunta si existe alguna posibilidad de que regresen al mundo del que vinieron. Una vez más, el espadachín da la misma respuesta directa y desalentadora, diciendo que no lo sabe. Anís se queja de que es la peor persona del mundo por no poder decir algo más esperanzador, pero Weiss replica que no puede mentir sobre lo que desconoce. Sin embargo, Weiss insiste en que no tiene intención de quedarse sentado sin hacer nada, y promete que encontrará la manera de regresar. Él la mira directamente y le pide que colaboren en este viaje de supervivencia. Con una mirada firme y decidida, jura protegerla hasta que puedan regresar a casa. Ante una promesa tan sincera y heroica, Anís se siente completamente avergonzado y se sonroja al instante. Ella oculta su rostro avergonzada, mientras murmura que él es molesto por actuar como un galán en un momento así, dejando a Weiss confundido hasta el punto de disculparse sin saber qué hizo mal. De repente, un ruido extraño proveniente de la oscuridad interrumpe la conversación y los pone a ambos en estado de alerta. Weiss se gira rápidamente hacia los arbustos, intentando descifrar qué es lo que se mueve allí en la oscuridad. Los arbustos comienzan a temblar violentamente al acercarse algo muy rápido. Entonces, una criatura espantosa, con una boca gigantesca llena de dientes afilados, salta de entre la vegetación para atacar. Al darse cuenta del peligro, la joven demonio grita que es una bestia y se coloca delante de Weiss, declarando que ella misma se encargará de protegerlas. Como aún no ha recuperado suficiente maná para invocar a su bestia más poderosa, Anís decide que utilizará su segunda mejor opción para el combate. Con seguridad, extiende las manos y comienza el hechizo para invocar a una bestia con aspecto de lobo. Sin embargo, nada sucede según lo previsto en su hechizo, y el inmenso golem de piedra debe intervenir apresuradamente para detener el ataque de la criatura. Se queda mirando sus propias manos, completamente confundida e incapaz de comprender por qué falló su invocación. Presa del pánico, se da cuenta de que su flujo de energía mágica simplemente no funciona en ese mundo tan extraño. El monstruo enemigo logra liberarse del golem y carga contra ellos, obligando a Weiss a gritarle que esquive de inmediato. Paralizada por el miedo ante la implacable criatura que tiene delante, Anís está completamente indefensa e incapaz de moverse. Sin dudarlo, Weiss se interpone entre ella y el ataque, recibiendo de lleno el impacto para protegerla. El brutal golpe provoca una gran explosión de escombros, lanzando al espadachín con extrema violencia contra las ruinas. Al ver al guerrero caído entre los escombros y gravemente herido, Anís grita desesperadamente su nombre. Ella corre hacia él aterrorizada, pero Weiss intenta tranquilizarla, diciéndole que su cuerpo puede soportar el daño gracias al entrenamiento, aunque ella señala, entre lágrimas, que está sangrando por todas partes. Con dificultades para respirar, el guerrero se da cuenta con horror de que su técnica básica para fortalecer el cuerpo también ha dejado de funcionar repentinamente. Mientras el aterrador monstruo se prepara para un nuevo ataque, la joven demonio intenta conjurar su magia de nuevo y se desespera al no poder invocar nada. Llorando de frustración y miedo a perder la vida allí, grita preguntando qué demonios está pasando con sus poderes. En un último y desesperado intento de salvación, coloca sus manos sobre el pecho herido de Weiss y activa un círculo mágico de color rojo brillante. Un intenso resplandor comienza a emanar de la zona, sorprendiendo incluso a la propia invocadora al percatarse de una reacción mágica completamente inesperada.
Una colosal silueta de lobo con ojos rojos y un aura oscura emerge imponente del humo. Aún confundida por la extraña energía que siente, Anis susurra el nombre de Weiss mientras mira a la inmensa criatura. El lobo gigante lanza un rugido atronador que resuena entre las ruinas de aquella ciudad olvidada. Sin perder tiempo, la bestia legendaria carga ferozmente contra el monstruo de boca gigante. Con los ojos brillando de un rojo sangre, el lobo fija su mirada en su presa con sed de destrucción. Con un movimiento rápido y despiadado, el lobo ataca con sus afiladas garras para derrotar a su oponente. Ante tal brutalidad, Anis observa la escena paralizada y se pregunta si esa formidable bestia es realmente el lobo que intentaba invocar antes. Pero la mayor sorpresa llega cuando se da cuenta de la absurda verdad y se pregunta por qué Weiss terminó fusionándose con la invocación. La inmensa bestia da un paso firme hacia adelante, imponiendo su abrumadora presencia en el campo de batalla. Victorioso, el poderoso lobo alza la cabeza hacia las 3 lunas y lanza un aullido ensordecedor sobre el cuerpo derrotado de su enemigo. Continúa gruñendo ferozmente bajo el resplandor plateado del cielo nocturno, emanando una sed de sangre incontrolable. Dance se acerca con cautela y, temblando de preocupación, intenta pronunciar el nombre de Weiss. La bestia solo responde, entrecerrando sus brillantes ojos rojos, mirándola fijamente de una manera extremadamente amenazante. Dance se aterroriza por completo cuando el lobo ruge furiosamente en su dirección. La gigantesca criatura se acerca lentamente, acorralando al joven demonio de una manera aterradora. Desesperada y culpándose a sí misma por haber convertido a Weiss en ese monstruo incontrolable, sabe que tiene que actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Cuando el monstruo estaba a punto de atacarla, ella dejó escapar un grito de pánico absoluto. En un puro instinto de supervivencia, Dance le propina una patada precisa y potente, justo entre las patas del lobo. El golpe impacta en el punto más sensible del monstruo, con extrema precisión, y produce un crujido doloroso. Los ojos rojos del lobo casi se salieron de sus órbitas por la conmoción y la agonía indescriptible. Completamente aturdido por el extraño dolor, el inmenso lobo se desploma hacia atrás mientras su propia alma parece abandonar su cuerpo. Poco después, la inmensa transformación comienza a desmoronarse, desintegrándose en pequeñas partículas brillantes. Dance se seca el sudor de la frente, aliviada, celebrando haber dado en el punto débil perfecto de su oponente. Sin embargo, de repente, se da cuenta de algo que la sorprende. Al bajar la mirada, ve que Weiss finalmente ha recuperado su forma humana original y está completamente a salvo. Al amanecer en aquellas misteriosas ruinas, Weiss escucha la explicación de todo lo sucedido y pregunta si resultó herida. El espadachín se levanta, sintiendo un dolor terrible y misterioso en la cadera, sin darse cuenta de que ha sido golpeado allí, mientras Dance finge ignorancia y cambia rápidamente de tema para evitar revelar la vergonzosa verdad. Comenta que nunca había oído hablar de un humano fusionándose con una bestia invocada y elogia a Dance por dominar una magia tan avanzada. Sin querer atribuirse méritos injustos, explica que nunca tuvo talento para este tipo de hechizos complejos y que todo sucedió por casualidad. Su teoría es que, al estar en otro mundo, la naturaleza misma de la magia que conocían había cambiado por completo y se comportaba de una manera sin precedentes. Weiss coincide con la teoría, recordando que su propio sistema de refuerzo corporal también había fallado misteriosamente en combate. Se preocupa al darse cuenta de que la pérdida de sus habilidades normales los coloca en una posición extremadamente vulnerable ante nuevos peligros. Pero entonces se da cuenta de que esta nueva capacidad de fusión que descubrieron por accidente podría ser la única clave para sobrevivir en ese lugar hostil.
Wise sugiere que si su magia puede transformarlo en una bestia cuando sea necesario, podrá luchar con toda su fuerza para protegerlos de cualquier amenaza. Él deposita su confianza en ella, asegurándole que trabajando en equipo podrán regresar a casa, lo que deja a la joven demonio bastante avergonzada. Intentando disimular su timidez, retoma su habitual actitud orgullosa y dice, riendo, que no tiene más remedio que ayudar a ese ser humano indefenso. Con una sonrisa confiada, declara que, puesto que él confía tanto en su grandeza, le hará el favor de cooperar. De repente, un fuerte ruido proveniente de los arbustos sobresalta a la niña, provocando que grite de pánico y dé un salto de susto. Pero Wise pronto se da cuenta de que no son más que los monstruos de Dance que regresan de una misión de reconocimiento en los alrededores. Al ver que las criaturas indican haber encontrado una fuente de agua, el guerrero decide que deben ir allí inmediatamente, mientras que Dance se consume de celos al ver a sus propios secuaces tan amigables con él. Siguen a los monstruos y pronto llegan a un lago paradisíaco de aguas cristalinas bajo un cielo soleado. Sin perder tiempo, Dance se lanza al agua cristalina y celebra con alegría, sintiendo lo perfecta que es la temperatura para nadar. Wise observa el paisaje y comenta que la ubicación es ideal porque garantiza agua potable y posiblemente pescado para alimentarse. Sin embargo, señala que este campamento es solo temporal y que su principal objetivo sigue siendo encontrar pistas para regresar a casa. De repente, un grito desesperado de Dance resuena al otro lado del lago, poniendo al espadachín en estado de alerta máxima. Una colosal serpiente marina emerge de las profundidades justo detrás de la chica, lo que provoca que Wise grite mientras corre hacia la orilla. Aterrorizada, nada tan rápido como puede, implorando la ayuda del guerrero mientras el monstruo acuático la persigue de cerca. Sabiendo que no poseen la fuerza suficiente para derrotar a la bestia gigante en circunstancias normales, Wise toma una decisión rápida y le grita que use la magia de invocación ahora mismo. Les ordena que repitan el proceso accidental de antes y que realicen la fusión con la bestia invocada. Sin embargo, ella duda, preocupada, preguntándole si está seguro de esto por el riesgo de que pierda el control y vuelva a enloquecer. Wise le grita que se mantendrá consciente gracias a su pura fuerza de voluntad y le dice que se dé prisa con el hechizo. Al comprender la gravedad de la situación, finalmente acepta el plan y se prepara para lanzar el hechizo. Con toda su determinación, activa un gran círculo mágico rojo y convoca a su mascota, una criatura acuática. En ese mismo instante, la energía escarlata de la invocación envuelve por completo el cuerpo de Wise en un torbellino de poder. El cuerpo del guerrero comienza a sufrir una violenta mutación a medida que escamas oscuras y garras afiladas empiezan a brotar de sus extremidades. Se transforma en un formidable guerrero anfibio, mitad humano y mitad tritón, con afiladas garras, escamas azuladas y ojos de color rojo brillante. Con su nueva e imponente forma, adaptada para el combate acuático, se estabiliza en el agua, lista para afrontar la amenaza. Deja escapar un gruñido monstruoso y salvaje mientras intenta mantener la calma para la gran batalla que está a punto de comenzar. Wise comienza a gruñir agresivamente con sus brillantes ojos rojos, dejando a Dance extremadamente asustado por el inicio de la transformación. Entra en pánico al darse cuenta de que el espadachín parece estar perdiendo la conciencia y la cordura una vez más, debido a la fusión. Para colmo, la inmensa serpiente de 3 ojos vuelve a emerger de las aguas y centra su atención directamente en ella. Sin saber qué hacer con el héroe fuera de control y la bestia gigante que lo acechaba, grita desesperadamente, llamando idiota a Wise. Acto seguido,
se produce una explosión masiva de agua en medio del lago, acompañada de un rugido ensordecedor. Sorprendentemente, Weiss reaparece concentrado y logra sujetar las fauces de la serpiente gigante con la fuerza brutal de sus manos modificadas. Dan se siente un inmenso alivio al ver que él no ha perdido el control y que sigue luchando para protegerla. Con una mirada fiera, el guerrero declara con determinación que no piensa perder contra nadie hasta que puedan regresar juntos a su propio mundo. Lanza un poderoso grito de guerra mientras empuja hacia atrás el enorme cuerpo de la serpiente marina. Al concentrar toda la energía acuática de su fusión, desata un golpe demoledor que impacta de lleno en la criatura. El impacto es tan devastador que agrieta la piel blindada del monstruo acuático. Desde la banda, Dance le anima con entusiasmo, gritándole que gire todo su cuerpo y lance el ataque final con todas sus fuerzas. Siguiendo el consejo, Weiss gira su cuerpo en el aire con una velocidad asombrosa para asestar un puñetazo mortal. Canaliza todo el poder que le queda en las yemas de los dedos y jura poner fin a la pelea en ese mismo instante. El golpe final cae con la fuerza de un meteorito, creando una onda expansiva que barre las aguas del lago. La gigantesca serpiente marina es derrotada de forma espectacular, desplomándose en el agua mientras la sangre salpica por todas partes. Dance celebra la gran victoria con entusiasmo, aunque inmediatamente después admite que toda la carnicería le resultó un poco repugnante. Aún jadeando en su forma de tritón, Weiss comienza a sentir los efectos secundarios de la transformación pesando sobre su cuerpo. De repente, el aura púrpura de furia descontrolada comienza a emanar de Weiss de nuevo, lo que demuestra que ha perdido la cordura tras la batalla. El guerrero fuera de control salta ferozmente hacia ella, obligando al joven demonio a correr desesperadamente para escapar del ataque. Al darse cuenta de que ha perdido completamente la cabeza, Dance chasquea la lengua y se prepara mentalmente para repetir su movimiento infalible. Ella le propina un potente puñetazo en la parte más sensible de Weiss, mientras él cae en picado hacia ella. Y con ello, el valle recupera su calma bajo la luz del día tras otra dolorosa interrupción. Tiempo después, encuentran a Weiss tumbado boca arriba en un muelle de madera, gimiendo de dolor por los terribles efectos del golpe de Dance, mientras ella se disculpa torpemente por tener que recurrir de nuevo a ese método extremo. Para cambiar de tema, muestra con orgullo su nueva ropa humana y menciona que también consiguió un conjunto limpio para él, gracias a unos duendes que encontraron la ropa en la zona. Le aconseja a Weiss que descanse mientras ella y sus monstruos salen a patrullar la zona, recordándoles que no pueden bajar la guardia en un lugar tan peligroso. Weiss les agradece tímidamente su ayuda, pero de repente nota algo extraño en su propio cuerpo que lo asusta. Al levantar la mano, se da cuenta de que parte de su piel todavía está cubierta de escamas oscuras y garras, vestigios de la fusión. El guerrero se inquieta al notar que la transformación no se ha revertido por completo y teme quedar atrapado permanentemente en esa forma monstruosa. Para su inmenso alivio, la energía oscura se disipa y su mano humana ordinaria vuelve a la normalidad poco después. Aún así, sigue reflexionando sobre los riesgos de utilizar esa extraña técnica de fusión muchas veces en el futuro. Su hilo de pensamiento se interrumpe cuando Dance regresa corriendo y gritando desesperadamente para que se levante de inmediato. Ella revela, horrorizada, que acabó encontrando a una persona inconsciente en medio del bosque. Se trata de una misteriosa chica rubia que yace inconsciente en el suelo junto a un carro de madera completamente destrozado. Se acercan para examinar a la misteriosa joven, que parece estar profundamente dormida y no reacciona. Weiss examina los restos del accidente y se pregunta si se trató de un terrible accidente de tráfico, confirmando que,
Afortunadamente, sigue con vida. Él señala que no presenta lesiones graves visibles, pero sugiere que la lleven al médico lo antes posible para garantizar su seguridad. Dance pregunta dónde podrían encontrar un médico en ese lugar desolado, mientras que Weiss propone arreglar el carro averiado para facilitar el transporte de la niña. Explica que sería muy peligroso dejarla sola allí y planea seguir la carretera principal hasta encontrar un pueblo, dejando al demonio preguntándose si realmente sabe cómo arreglar el vehículo. Con un tono provocador, el espadachín dice que arreglar cosas es una habilidad básica de un soldado y le pide que cuide al paciente mientras él se encarga del trabajo pesado. Dance permanece sentado con aire hosco en una caja de madera, vigilando a la niña inconsciente mientras observa a Weiss trabajar con las herramientas. Permanece completamente en silencio, visiblemente molesta por haber sido asignada a una tarea tan tediosa. Weiss muestra una hermosa y decidida sonrisa mientras repite que no piensa dejarse vencer por nada hasta que logren regresar a casa. Con las mejillas sonrojadas, Dance resopla avergonzada y le pregunta si siempre dice esas cosas tan embarazosas de la nada, insistiendo en que no le importa lo que diga. Ella niega con la cabeza, sin comprender cómo funciona la mente de ese guerrero obstinado, mientras lo observa levantar pesados trozos de madera. Weiss simplemente sonríe y comenta con entusiasmo que todo ese esfuerzo físico le sirve como un excelente entrenamiento diario para mantener su fuerza. Tiempo después, el carro improvisado comienza a moverse, tirado por el inmenso golem de piedra, a lo largo de los caminos del bosque. La misteriosa muchacha que yace en el carro comienza a gemir suavemente, quejándose de que siente muchas náuseas por el balanceo del vehículo. Weiss comenta, riendo, que la rápida reparación hizo que el carrito vibrara demasiado, mientras Dance se tapa la boca, sintiéndose muy mal por el mareo después del paseo. A pesar de las terribles náuseas, la joven demonio se consuela pensando que este viaje turbulento es mejor que caminar y se alegra ante la idea de disfrutar finalmente de las comodidades de una ciudad de verdad. Weiss reflexiona en silencio sobre cuánto tiempo ha pasado desde que llegaron allí, frustrado porque todavía no tienen ni idea de cómo volver a casa. Reconoce que este nuevo mundo está lleno de bestias absurdamente peligrosas, y que, para sobrevivir, primero debe dominar este poder de fusión inestable antes de enfrentarse a nuevas batallas. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Marsha finalmente comienza a recuperar la consciencia y se incorpora asustada en el vagón. Al enterarse de que el grupo se dirige al pueblo más cercano, se ofrece tímidamente a guiarlos como muestra de agradecimiento. Con el nuevo guía a bordo, el viaje en carreta continúa bajo el mando del golem de piedra por los caminos de tierra. La joven se presenta oficialmente como Marsha y agradece de todo corazón a todos por haberle salvado la vida. Rebosante de encanto, Dance se presenta alegremente y, con sentido del humor, describe a Weiss como si fuera un gorila gigante. Weiss tira discretamente de la oreja del demonio, susurrándole que no debería revelar su nombre real tan fácilmente a desconocidos en un mundo que no le resulta familiar. Dance intenta balbucear una excusa para cambiarse el nombre, pero Weiss solo ríe con nerviosismo, sabiendo que ya es demasiado tarde para mentir. Centrándose en lo que realmente importa, el espadachín retoma el tema del viaje y pide más detalles sobre la ciudad que mencionó Marsha. Marsha explica que si siguen ese camino de montaña que tienen delante, llegarán a la gran ciudad de Toguna. Revela que también se dirigía hacia allí cuando fue atacada repentinamente por esa terrible bestia del lago. Entonces, Weiss extiende el brazo y, usando un hechizo de almacenamiento, saca la cabeza gigante del monstruo derrotado del círculo mágico, sobresaltando a las dos chicas. Dance se horroriza al darse cuenta de que lo conservó
y exige desesperadamente que tire esa cabeza repugnante lo antes posible. Rompe el hechizo, riéndose de su reacción, pero de repente nota algo sospechoso que se acerca por el camino. Más adelante, dos caballeros que patrullaban a caballo divisan el extraño carro tirado por el golem y deciden investigar. El capitán del escuadrón ordena en voz alta que el vagón se detenga inmediatamente, poniendo a Weiss en estado de máxima alerta. Los guardias alinean sus caballos, bloqueando el paso del grupo, para realizar una inspección de rutina. Con mirada severa, el capitán pregunta qué era esa bestia que vieron hace un momento y exige respuestas inmediatas sobre quiénes son. Marsha se apresura a protegerlos, alegando que son simples comerciantes que acaban de ser atacados en el camino. Les asegura a los oficiales que Weiss y Dance son sus héroes salvadores y que no hay razón para desconfiar de ellos. Sin embargo, el capitán señala con recelo a las inmensas criaturas exóticas que acompañan al grupo, afirmando que esto no parece en absoluto normal para unos mercaderes. Dance se ofende y responde airadamente que esas criaturas son simplemente sus mascotas. Ella saca pecho con orgullo y miente, diciendo que es una domadora de monstruos profesional altamente cualificada. El capitán reflexiona en silencio sobre la explicación durante un breve instante, dando la impresión de aceptar la respuesta. Pero entonces, su expresión cambia y declara fríamente que todos están arrestados. Dance se queda completamente sin palabras y sin reacción alguna al escuchar la repentina orden de arresto. El agente explica que la región ha sufrido constantes ataques de monstruos y que, dado que Dance es una domadora, se convierte en la principal sospechosa de estos incidentes. Antes de que la conversación pudiera continuar, un soldado del pelotón se acercó a toda prisa, gritando desesperadamente que una horda de monstruos se dirigía hacia ellos. La capitana se sorprende al darse cuenta de que los misteriosos atacantes decidieron actuar precisamente cuando ella estaba desprevenida. Ordena a Weiss y a su grupo que busquen refugio de inmediato para garantizar su propia seguridad mientras los caballeros se encargan del combate. Al ver que los guardias se dirigían a la batalla en desventaja, Weiss se ofreció voluntario para luchar y ayudar en el enfrentamiento. Dance sugiere, asustada, que aprovechen la distracción para escapar, pero Weiss argumenta que ayudarlos ahora es la única manera de demostrar que no son los villanos. Además, el espadachín muestra una sonrisa intrigante y confiesa que hay algo muy importante que desea poner a prueba en combate. El demonio lo mira fijamente, confundido, sin tener ni idea de cuál es su audaz plan. A lo lejos, la horda de monstruos peludos corre furiosa por el valle, destruyendo todo a su paso. Un explorador alerta al capitán de que unos 10 ogros brutales avanzan a gran velocidad hacia ellos. Aun sabiendo que están en inferioridad numérica con solo 5 soldados, desenvaina su espada y ordena a todos que se preparen para luchar con sus vidas si es necesario. Con un poderoso grito de guerra, el líder ordena el asalto frontal contra los monstruos. Los caballeros cargan a toda velocidad contra la horda enemiga, levantando una enorme nube de polvo en el camino. La capitana demuestra su gran habilidad en combate al asestar golpes precisos, justo al comienzo del enfrentamiento. Consigue derrotar a su primera oponente con facilidad, manteniendo su firme postura en el campo de batalla. Sin embargo, el resto del escuadrón no tiene tanta suerte, y uno de los caballeros es brutalmente atacado por uno de los monstruos gigantescos. Otro guardia entra en pánico total al verse acorralado por las fauces abiertas de uno de los feroces ogros. La capitana se da cuenta demasiado tarde de que esas bestias son mucho más fuertes de lo normal y se desespera al no poder proteger a sus subordinados. Para colmo, un ogro colosal emerge sigilosamente de detrás de su caballo,
dispuesto a devorarla por sorpresa. Se da cuenta de la amenaza demasiado tarde y cierra los ojos, preparándose para el golpe inevitable. Pero, de forma espectacular, un puño demoledor golpea la mandíbula del monstruo y lo lanza lejos en un chorro de sangre. Cuando abre los ojos, se queda completamente atónita al ver que su salvador no es otro que el misterioso prisionero al que ella misma había ordenado encarcelar. Weiss aterriza heroicamente frente a ella y le asegura con calma que solo ha venido para brindarles el apoyo que tanto necesitan. El capitán considera absurda la oferta de ayuda y le grita a Weiss señalando que ni siquiera lleva un arma. Con una mirada fija, replica diciendo que, en efecto, posee un arma secreta para esa batalla. El inmenso ogro de pelaje blanco se alza ante Weiss, listo para atacarlo con toda su ferocidad. El guerrero concentra sus pensamientos, sintiendo la sangre y la carne de la bestia marina palpitar en su interior mientras agudiza sus sentidos como si empuñara una espada. Lanza un poderoso grito y activa un círculo mágico rojo alrededor de su brazo derecho. Una potente ráfaga de energía eléctrica púrpura estalla en el campo de batalla, iluminando todo a su alrededor y sorprendiendo al capitán. Cuando el humo se disipa, Weiss emerge, mostrando únicamente su brazo derecho transformado con las garras y escamas del monstruo, acuático. La líder de los caballeros se queda completamente sin palabras y estupefacta al presenciar esa impresionante transformación parcial. Sin perder tiempo, el guerrero avanza con velocidad y asesta un puñetazo devastador, imbuido de energía azul, contra su oponente. Los soldados observaron la escena con la boca abierta, incapaces de creer que hubiera podido noquear a un ogro gigantesco de un solo puñetazo. Weiss se dirige a los caballeros y los anima a aprovechar el momento para repeler a todos los monstruos a la vez. Arremete de nuevo contra las bestias restantes, preparando otro golpe devastador con su puño modificado. Desata una serie de brutales puñetazos imbuidos de relámpagos azules que destruyen a cualquier enemigo que intente bloquearlo. Los guardias observan asombrados cómo el misterioso prisionero se enfrenta y derrota a múltiples monstruos sin el menor esfuerzo. La capitana aprovecha rápidamente la oportunidad creada por Weiss y ordena a sus hombres que se reorganicen y retomen la línea defensiva. Desenvaina su espada de nuevo y ordena el contraataque final del escuadrón contra las bestias acorraladas. Juntos, los caballeros avanzan con determinación para eliminar a los últimos monstruos que quedan en el valle. Mientras tanto, Weiss desata otro devastador puñetazo de energía azul que destroza a su oponente frente a él. Tras subirse a lomos del inmenso ogro derrotado, el espadachín inspecciona el campo de batalla y concluye que por fin han acabado con todas las bestias. El capitán se acerca respetuosamente, agradeciéndole profundamente por haber salvado la vida de todos y preguntándole, intrigado, por el extraño aspecto de su brazo. Weiss intenta balbucear una excusa, pero ella lo interrumpe cortésmente, diciendo que sería una gran falta de respeto intentar sonsacarle secretos a su salvador. Ella esboza una sonrisa amigable y comenta que, con todo el alboroto, se olvidó de preguntarle su nombre. El guerrero corresponde al gesto amistoso e intenta mantener una postura formal y natural al hablar con ella. Acto seguido, Weiss se presenta oficialmente de una manera sencilla y directa. A la capitana le parece interesante su nombre y le promete que la próxima vez que se vean, le invitará a una buena copa para agradecérselo. Pero antes de irse, ella le pide en tono de broma que, por favor, le devuelva el brazo a su estado normal, ya que esa apariencia monstruosa todavía da un poco de miedo. Al observar el rastro de destrucción dejado por la batalla, Marsha comenta horrorizada que todos los monstruos aterradores han sido completamente aniquilados. Camina junto a Dance, mirando fijamente los cadáveres de las criaturas,
y pregunta, impresionada, si Weiss realmente hizo todo eso, sola. Marsha explica que ha oído hablar de órdenes enteras de caballeros que han sido derrotadas por una sola de esas bestias, y se pregunta cuál es la verdadera fuente del abrumador poder de Weiss. Sin saber cómo explicar la fusión sin revelar sus propios secretos mágicos, Dance tartamudea nerviosamente y cambia de tema, diciendo que simplemente ha despertado una habilidad misteriosa y aterradora. De repente, Dance se encuentra cara a cara con el inmenso cuerpo del ogro blanco y se queda impactada por el tamaño colosal de la criatura. Comienza a tocar al monstruo caído, emocionada por haber derrotado a algo tan gigantesco, ignorando las preocupadas advertencias de Marsha para que no toque a la bestia. Mientras pinchaba al ogro, Dance notó que una luz brillante y colorida emanaba repentinamente de sus dedos. Una poderosa y mágica energía rosa brota del cadáver de la criatura y se eleva hacia el cielo ante la mirada atónita de los dos. De repente, aparece una pantalla holográfica azul flotando en el aire con la extraña notificación de que acaban de transformar al ogro en una mascota. Un pequeño cristal mágico cae al suelo, justo delante de ellos, dejando a Dance y Marsha completamente sin palabras y confundidos por lo que acaba de suceder. Los dos entran en pánico total ante sucesos tan extraños e inexplicables, e incluso Marsha pone los ojos en blanco con confusión. El grito de desesperación de Dance resuena por todo el valle, mientras ella grita, preguntando qué clase de sistema insensato es este. Tiempo después, el grupo finalmente llega a la ciudad y se detiene frente a una posada llamada Haus Hutei. Una amable camarera, vestida con atuendo de taberna, les da una cálida bienvenida en la entrada del establecimiento, trayéndoles suculentos platos. Dance da un buen trago a una jarra de cerveza helada y deja escapar un suspiro de alivio, celebrando por fin sentirse verdaderamente vivo de nuevo. Ella elogia la bebida, diciendo que es la mejor que ha probado nunca, mientras que Marsha les anima a comer muchos de los famosos platos locales de la taberna. Weiss saborea su comida con tranquilidad, pero le pregunta a Marsha si está segura de que quiere pagar las habitaciones de todos. La rubia sonríe dulcemente y les asegura que esto es lo mínimo que puede hacer por sus rescatadores, revelando además que el capitán le dio una buena recomendación para ayudarlos económicamente. Al oír hablar de finanzas, la expresión de Dance cambia, y dice que tiene una gran idea de cómo pueden conseguir más monedas. Ella saca el pequeño cristal azul que obtuvieron del ogro, y pregunta si hay alguna posibilidad de que puedan venderlo a buen precio. Marsha examina el objeto brillante y admite que, aunque es muy bonito, no tiene ni idea de lo que es, y duda que algún comerciante local esté interesado en comprar algo desconocido. Se detiene un momento pensativa, reflexionando sobre cómo la fuerza colosal de Weiss, combinada con las habilidades de Dance para controlar bestias, forman un dúo formidable. Con expresión seria, Marsha comenta en voz baja que el poder combinado de ambos es muy similar a las leyendas sobre el ejército del terrible rey demonio. Weiss se siente inmediatamente intrigado y repite la mención del rey demonio, lo que provoca que Marsha entre en pánico y agite las manos desesperadamente, rogándole que olvide lo que acaba de decir. Weiss reflexiona detenidamente sobre la reacción de Marsha, mientras que Dance, entusiasmado, grita pidiendo otra ronda de cerveza para celebrar. La noche cae silenciosamente sobre el pueblo bajo la misteriosa luz de las 3 lunas crecientes que brillan en el cielo. De vuelta en la habitación del hotel, Dance se deja caer sobre la cama con el estómago lleno, suspirando de satisfacción por haber comido y bebido tanto en la cena. Disfruta enormemente de la comodidad de un colchón suave y de la maravillosa sensación de estar de vuelta en la civilización, bajo la mirada afable de Marsha. Marsha se sienta en la cama junto a ella
y le pregunta tímidamente si no le importa que compartan la misma habitación de hotel. Con una sonrisita traviesa y las mejillas sonrojadas, pregunta si Dance y Weiss no son pareja. Dance se sonroja intensamente de vergüenza y empieza a gritar, sin saber qué decir, mientras que Marsha estalla en carcajadas y se disculpa, diciendo que lo dedujo de una novela romántica que leyó recientemente. Ella explica que, en la historia, un hombre y una mujer huían juntos a través de un bosque desolado y terminaron enamorándose, lo que provocó que la chica demonio se molestara por lo romántica que era la rubia. Avergonzada, Dance le ruega que cambie de tema inmediatamente y empiece a hablar de algo mucho más divertido. Marsha se quedó pensativa unos instantes, intentando recordar alguna noticia interesante que compartir. Acto seguido, revela un secreto sorprendente. El mundo en el que se encuentran existe completamente bajo tierra. En la habitación contigua, Weiss se queda sumamente sorprendida al oír a Dance hablar de la existencia de un mundo subterráneo e intenta asimilar esa absurda revelación. Se cruza de brazos junto a la ventana y pregunta qué significa exactamente eso para su situación. Dance explica que, según la rubia, todo tipo de objetos, escombros y basura de otros mundos simplemente acaban cayendo en ese lugar sin explicación alguna. Continúa diciendo que Marsha llama a esa dimensión el fondo del mundo, donde incluso los humanos a veces acaban cayendo por sorpresa. Weiss reflexiona que a las personas que caen allí se las conoce localmente como los caídos, y se da cuenta de que él y Dance ahora también forman parte de ese grupo. Concluye que esto explica por qué las reglas de ese mundo y de la magia son tan diferentes de todo lo que conocían, mientras que Dance advierte que tiene una valiosa información más que compartir. Revela con entusiasmo que Marsha ya había conocido y hablado personalmente con otra persona fallecida en el pasado. Dance señala con orgullo que, si encuentran a esta persona, podrían obtener pistas valiosas sobre cómo regresar a casa, exigiendo reconocimiento por sus excelentes habilidades de investigación. Weiss muestra una sonrisa sincera de gratitud y coincide en que esta información supone, sin duda, un gran paso adelante en su camino. Entusiasmada por el halago, pregunta si no es maravillosa, recibiendo la confirmación del espadachín de que ha ayudado mucho. Con los ojos brillando de felicidad, la chica demonio le exige que continúe elogiando su inteligencia sin parar. Weiss no sabe qué hacer con esa reacción exagerada y pregunta, confundida, si de verdad quiere más halagos, recibiendo un sí muy entusiasta. Incapaz de decir cosas bonitas, simplemente le da una palmadita en la cabeza y, torpemente, la llama buena chica. Molesta por un cumplido tan insulso e infantil, Dance lanza un grito de queja que resuena por toda la fachada del silencioso hotel. El silencio pronto regresa a la posada, bajo la fría luz plateada de la noche en la ciudad de Toguna. En sus acogedoras habitaciones, Dance y Marsha duermen profundamente bajo el calor de sus mantas. En la habitación contigua, Weiss también descansa e intenta recuperar fuerzas para la larga jornada de búsqueda que le espera. Pero, en el silencio de la madrugada, los ojos del guerrero se abren de repente al oír un estruendo aterrador y amenazador en el exterior. Una criatura colosal parecida a una rana azul emerge de las sombras y aterriza con toda su fuerza justo en la entrada de las murallas de la ciudad. Con una mirada aterradora y cubierta de verrugas azules, la bestia comienza a saltar hacia las casas de los residentes. El pánico se apodera de inmediato y los soldados de la patrulla recorren las calles a toda prisa, organizando la defensa y ordenando la evacuación inmediata de los huéspedes de la posada. En la puerta principal, el escuadrón de caballeros liderado por el capitán se posiciona rápidamente para intentar contener el avance del monstruo.
con una mirada firme y concentrada, ordena que nadie permita que la bestia cruce esa línea defensiva para no dañar a los civiles. Sin perder tiempo, ordena a los arqueros que lancen una lluvia masiva de flechas contra el oponente. Cientos de proyectiles caen del cielo y golpean el cuerpo de la rana gigante con extrema precisión. Sin embargo, para consternación de todos, las flechas ni siquiera arañan la gruesa piel blindada de la criatura anfibia. La capitana se muerde el labio con frustración al darse cuenta de que los ataques a distancia del escuadrón eran completamente inútiles contra el monstruo. Molesta por los disparos, la rana gigante abre su enorme boca amenazadoramente, preparándose para contraatacar. En una fracción de segundo, lanza su larga y viscosa lengua a gran velocidad hacia el grupo de soldados. El brutal golpe impacta a los guardias con la fuerza de un ariete, lanzando a varios de ellos por los aires entre los escombros. La lengua devastadora cambia de rumbo y avanza ferozmente hacia el indefenso capitán. Sin tiempo para reaccionar y esquivar el obstáculo mientras montaban Yajuel a caballo, abrió mucho los ojos y se preparó para lo peor. Pero antes de que pueda ser alcanzado, una enorme onda expansiva azul repele el ataque sorpresa con la máxima fuerza. Weiss aparece repentinamente entre el humo e intercepta la lengua del monstruo con sus propias manos, dejando al líder de los caballeros completamente paralizado por la sorpresa. Ruge furiosamente y concentra toda la energía de su fusión parcial en su puño derecho para contraatacar. Con un salto impresionante, se lanza hacia la rana gigante, preparándose para un puñetazo devastador. Le propina un golpe certero en la cabeza a la criatura, pero se da cuenta con aprensión de que la piel del anfibio es absurdamente resistente. Al sentir cómo el impacto era absorbido por el escudo biológico, concluye que los ataques físicos ordinarios no tendrán ningún efecto allí, y que necesita algo mucho más poderoso. Retrocede hasta el suelo e intenta idear una estrategia desesperada para romper esa defensa impenetrable antes de que la bestia lo aplaste. Weiss se fija en la fuente decorativa de la posada que está justo detrás de él, y de repente tiene una idea brillante para derrotar a su oponente. Hace que el agua de la fuente salga disparada como un potente chorro en su dirección. El guerrero se concentra y canaliza el poder del monstruo marino que está fusionado a su cuerpo, sintiendo la profunda conexión palpitar en sus venas, sabiendo que en esa forma híbrida es capaz de controlar el elemento agua. Comienza a reunir toda el agua alrededor de su garra. Concentra y comprime el chorro de agua con extrema precisión, aumentando la presión del flujo mágico a niveles absurdos. Weiss apunta con su puño, energizado por una espiral de agua cortante, directamente hacia la rana gigante. Con una mirada fría y despiadada, se prepara para lanzar el ataque definitivo a larga distancia. El chorro de agua, a una presión extremadamente alta, se dispara como un rayo láser cortante que atraviesa con facilidad el cuerpo de la rana gigante. La capitana y sus soldados observan todo con los ojos muy abiertos, paralizados ante ese increíble poder destructivo. Tras neutralizar la amenaza en un abrir y cerrar de ojos, Weiss relaja su brazo transformado bajo la luz de la luna. Dance entra corriendo y se disculpa, avergonzado por haberse quedado dormido en medio de la emergencia, pero Weiss simplemente dice que no hay problema, ya que la rana no era un oponente tan fuerte después de todo. Se acerca al cadáver que yace en la calle y hace una mueca mientras comenta lo extraña que es esa criatura anfibia gigante. Curiosa y recordando lo sucedido anteriormente, la joven demonio decide pinchar a la rana gigante con el dedo. En ese mismo instante, la famosa luz brillante y mágica brota del cuerpo del anfibio, dejando a Dance atónito al ver que el fenómeno se repite. La pantalla holográfica azul se proyecta de nuevo en el aire, anunciando que han domesticado a una rana diabólica y dejando caer otro cristal mágico al suelo. Los guardias, que observaban desde lejos,
susurraban con temor, convencidos de que la habilidad mágica de Dance era la causa de todo aquello. Al percibir las miradas sospechosas y los susurros de los soldados, se esconde discretamente detrás de Weiss para evitar más problemas. Weiss observa la noche silenciosa, pero de repente siente un escalofrío inquietante y presiente que alguien muy poderoso los está observando desde arriba. Sin que se dieran cuenta, un enorme círculo resplandeciente envolvió la zona, mientras una voz misteriosa y suave susurraba, comentando lo encantadores que eran los caídos. Una gigantesca figura angelical, con cabello dorado y majestuosas alas emerge, sentada sobre la barrera mágica, observando al héroe que se encuentra abajo. Con una sonrisa enigmática, la entidad divina se pregunta si este nuevo grupo de seres caídos finalmente logrará divertirla. Mientras tanto, desde lo alto de una montaña que domina la ciudad, una misteriosa criatura con rasgos azules, parecidos a los de un lobo, observa en silencio el pueblo. Con una silueta imponente bajo el resplandor de las lunas crecientes, emana un aura oscura y peligrosa. Este misterioso guerrero lobo mira fijamente al horizonte con una mirada fría y concentrada, lo que sugiere que grandes problemas aguardan al grupo. A la mañana siguiente, Weiss, Dance y sus monstruos se reúnen en un claro del bosque para entrenar. El espadachín cierra los ojos y se concentra profundamente, intentando activar su transformación parcial sin la ayuda directa del demonio. Pequeñas chispas eléctricas, de color negro y azul, comienzan a aparecer alrededor de su cuerpo a medida que aumenta su poder. Para sorpresa de todos, logra concentrar la energía oscura y transformar perfectamente su brazo derecho en garras. Weiss celebra con entusiasmo al darse cuenta de que ahora él puede transmutar partes de su cuerpo libremente y sin necesidad de su intervención mágica. Considera que, con más entrenamiento, podría ampliar esta transformación, aunque reconoce que una metamorfosis corporal completa aún depende enteramente del poder de la danza. La joven demonio lo mira con curiosidad, algo impresionada por la rápida evolución de las habilidades físicas de su compañero. Weiss plantea la hipótesis de que solo adquirió esta extraña habilidad debido a las reglas únicas de ese mundo subterráneo, y enfatiza que necesitan descubrir de qué son capaces para sobrevivir allí. Decidida a no quedarse atrás, Dance hace pucheros y declara que ella también quiere lograr algo increíble para demostrar su valía. De repente, recuerda el cristal de ogro que llevaba en el bolsillo y decide utilizar el objeto para su próximo experimento. Ella dice emocionada que siente que si lanza ese cristal, surgirá un monstruo extremadamente fuerte y leal para ayudarlos, aunque Weiss duda mucho de esta teoría. Ignorando su escepticismo, ella lanza el cristal al aire y grita para que el ogro aparezca de una vez por todas. Sin embargo, el objeto simplemente golpea el suelo con un crujido seco y rebota inútilmente sobre la hierba sin que ocurra nada. Los dos se miraron en silencio durante unos segundos, abrumados por aquel intento fallido y vergonzoso. Pero de repente, el cristal comienza a brillar intensamente, con un tono rosa brillante, sobresaltando a la chica demonio. El inmenso ogro de pelaje blanco resurge imponentemente del humo mágico, confirmando su teoría de la manera más absurda posible. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par, completamente conmocionado, al ver que el monstruo gigante había sido invocado con éxito de esa manera tan ridícula. Murmura con temor que esto demuestra que son realmente capaces de capturar monstruos enemigos y hacer que luchen de su lado en ese mundo. Dance observa sorprendida cómo el espadachín intenta asimilar las inmensas posibilidades tácticas que este descubrimiento supone para su supervivencia. Rápidamente,
vuelve a su arrogancia habitual y se declara una verdadera genio, recibiendo un no tajante y directo de Weiss para bajarle los humos. Un rato después, todos regresan a la posada Hoshutei bajo el soleado cielo de la madrugada. Sentada a la mesa de la cafetería, Marsha les dedica una pequeña sonrisa traviesa, llena de segundas intenciones. Dance, que estaba devorando un trozo de carne, se da cuenta de la burla y pregunta enfadado cuál es el motivo de esa sonrisa tonta en el rostro de la rubia. Marsha finge inocencia y dice que no es nada grave, limitándose a comentar lo difícil y agotador que debe ser escaparse temprano por la mañana para una cita romántica secreta en el bosque. Ella comienza a fantasear en voz alta sobre el encuentro entre los dos en la niebla matutina, tal como en las novelas románticas que lee, dejando al joven demonio completamente impaciente por explicarle que no hay nada romántico en ello. La conversación distendida se interrumpe cuando Weiss y el capitán de los caballeros entran juntos al comedor, comentando lo animadas que están las dos chicas a tan temprana hora del día. Marsha se siente aliviada al ver entrar a Weiss y al capitán, y los invita con entusiasmo a unirse a la mesa. La capitana se disculpa con las chicas por no haberse presentado formalmente todavía, y revela que su nombre es Helke, la capitana de los caballeros locales. Marsha la mira atentamente y le pregunta si necesita ayuda o información específica del grupo. Helke lo confirma amablemente y explica que el sacerdote, a cargo de la región, tiene muchas ganas de reunirse con ellos para agradecerles personalmente por haber derrotado al terrible monstruo, Marino. Sin pensarlo dos veces, todos aceptaron la invitación y comenzaron a caminar juntos hacia la iglesia del pueblo. Dance salta de alegría por el camino, fantaseando en voz alta sobre las inmensas recompensas o los valiosos regalos que podrían recibir, aunque Weiss le aconseja que no se haga demasiadas ilusiones, viniendo de un hombre santo. Ella hace pucheros y argumenta que sus monstruos mascota también trabajaron duro en la batalla, y que un verdadero premio es mucho mejor cuando todos los que ayudaron pueden compartirlo. Marsha asiente con una sonrisa, recordando la valentía con la que las criaturas la protegieron durante el ataque de los goblins en el camino, y que ella también quiere devolverles el favor. Sin embargo, los ojos de Dance se abren repentinamente con desesperación, al darse cuenta de que se olvidó por completo de alimentar a sus queridas mascotas temprano por la mañana. Al ver su desesperación, Weiss se ofrece a regresar y darles de comer, sugiriendo que ella y Marsha sigan adelante para encontrarse con el sacerdote. Mientras tanto, en el claro del bosque, el golem y el pequeño dragón descansan plácidamente a la sombra de los árboles. De repente, el silencio se rompe cuando una lanza de hierro es arrojada violentamente y golpea por sorpresa la cabeza de piedra del golem. Una figura misteriosa, armada con una daga, observa desde lejos, comentando fríamente que ni siquiera un ataque directo a la cabeza es capaz de derribar a esa criatura de piedra. Extiende su espada y les dice a sus compañeros encapuchados que la única manera de destruirlo de verdad es haciendo pedazos al monstruo. Las mascotas de Dance entran en pánico y quedan atrapadas por el sigiloso acercamiento de todo el grupo de asesinos enmascarados. Los enemigos desenvainan sus afiladas dagas al unísono, preparándose para lanzar un ataque despiadado contra las indefensas criaturas. El golem de piedra comienza a temblar de miedo al ver las espadas brillar a la luz del día. Pero antes de que puedan hacer ningún recorte, Weiss emerge de las sombras como un fantasma y se planta amenazadoramente detrás del líder del grupo. Con semblante sombrío y los ojos brillando de ira, les pregunta fríamente qué creen que están intentando hacerles a sus compañeros de viaje. En una fracción de segundo, agarra la muñeca del asesino con una fuerza abrumadora, impidiendo cualquier reacción por su parte.
Con un movimiento rápido y brutal, el guerrero arroja violentamente a su oponente al suelo. Al ver que su líder era noqueado fácilmente, los demás asesinos encapuchados gritan furiosos y cargan juntos contra Weiss, apuntándole con sus dagas. Se coloca en una posición protectora frente a sus monstruos y les advierte severamente que retrocedan, exigiendo saber quiénes demonios son esas personas. El asesino principal, apenas recuperándose, apunta su temblorosa espada hacia el guerrero. Weiss se mantiene firme, flanqueado por sus dos mascotas, que siguen gruñendo furiosamente a los invasores. Repite la pregunta de una manera mucho más agresiva, dejando claro que no tolerará ninguna amenaza contra sus aliados. Para sorpresa del guerrero, el líder enmascarado del grupo revela que ya sabe perfectamente quién es y lo llama por su nombre. El hombre encapuchado se burla del hecho de que considere a esas repugnantes bestias como compañeras y afirma fríamente que las criaturas de esa clase existen únicamente para ser exterminadas de la faz de la tierra. Weiss se muestra visiblemente aprensivo y suda nerviosamente, exigiendo saber cómo ese completo desconocido conoce su verdadero nombre. El misterioso líder responde burlonamente que el grupo de asesinos había estado observando cada movimiento del guerrero durante bastante tiempo. Revela con orgullo fanático que forman parte de una orden sagrada que inflige castigos despiadados en nombre de su diosa patrona. Weiss niega con la cabeza, sin comprender de qué locura religiosa están hablando, pero decide que no va a tolerar esas tonterías por más tiempo. Con los ojos inyectados en sangre por la furia, ruge que jamás perdonará a nadie que se atreva a burlarse de sus preciados compañeros. El líder enmascarado entrecierra los ojos bajo la capucha, sorprendido por la audacia y la determinación del espadachín. Al darse cuenta de que cualquier diálogo allí es completamente inútil, los asesinos empuñan sus armas y se preparan para un combate a muerte. Con frialdad, da la orden de ejecución, ordenando a sus hombres que maten a Weiss y a sus monstruos sin piedad alguna. Weiss ruge a sus mascotas, alertándolas del ataque enemigo coordinado y preparándolas para repeler el ataque. Los guerreros enmascarados saltan a gran velocidad hacia el grupo, asestando rápidos tajos con sus dagas. El golem de piedra reacciona con rapidez y asesta un golpe colosal que estampa a uno de los atacantes contra el suelo con toda su fuerza. El pequeño dragón también hace su parte, escupiendo una ráfaga de llamas que repele y quema a otros enemigos cercanos. Pero uno de los asesinos más ágiles logra girar en el aire y bloquear las llamas utilizando una barrera mágica de viento azul. Carga contra Weiss con una velocidad increíble, lanzando múltiples y rápidos tajos que el héroe apenas logra esquivar. Sin darle tiempo a descansar, el atacante hace girar su espada y lanza un nuevo y brutal ataque contra el espadachín. Weiss se sorprende por el tiempo de reacción y la impresionante agilidad de ese oponente en particular. La daga roza el cuello del guerrero, sobresaltándolo por la precisión letal del golpe. Chasquea la lengua con frustración por haber fallado el golpe mortal e intenta lanzar otro ataque rápido hacia abajo. Agachándose rápidamente, Weiss analiza los movimientos del enemigo y se da cuenta de que posee una agilidad increíble. Observa con inquietud que todas esas embestidas precisas están dirigidas quirúrgicamente a alcanzar únicamente sus puntos vitales, sabiendo que si la batalla se prolonga demasiado, acabarán en clara desventaja. Weiss decide activar de una vez por todas la fusión parcial de su brazo derecho. Al ver cómo el brazo de su oponente se transformaba repentinamente en una garra escamosa y azulada, el asesino retrocedió horrorizado y lo llamó monstruo. El líder de los asesinos se abalanza sobre Weiss con sus afiladas dagas, jurando que recibirá el castigo divino de la diosa. Sin dudarlo, Weiss
concentra su fuerza en su puño transformado y le propina un golpe demoledor para interceptarlo en el aire. El puñetazo de energía azul golpea al oponente de lleno, con tal fuerza que crea un enorme cráter en el suelo. La violenta onda expansiva se propaga entre las ruinas, lanzando muy lejos a los guardias enmascarados que aún permanecen en el lugar. Cuando el polvo y el humo se asientan, los supervivientes del grupo gimen de dolor, dándose cuenta de que no son rival para el guerrero. Impresionado por el poder abrumador del héroe, uno de los hombres da la orden de retirarse antes de que todos acaben muertos allí. Bajo el resplandor anaranjado de la luz del atardecer en el claro, Weiss observa el campo de batalla vacío y se da cuenta de que los enemigos han huido. Sin embargo, pronto oye un leve gemido de dolor y se da cuenta de que el líder de los asesinos ha sido abandonado, gravemente herido en el suelo. Se acerca con cautela y comenta en voz baja que ya tenía algunas sospechas sobre ella debido a la ligereza y agilidad de sus movimientos durante el combate. Al quitarse la capucha, finalmente confirma sus sospechas, cuando se encuentra cara a cara con el rostro inconsciente de una hermosa joven de cabello largo. Mientras tanto, en la gran iglesia de Toguna, la noche comienza a caer lentamente bajo un cielo nublado. En el altar mayor de la iglesia, Helke, Dance y Marsha esperan en silencio la llegada del párroco. Finalmente aparece el clérigo y les agradece efusivamente de todo corazón por haber protegido al pueblo de los terribles monstruos. Helke se encarga de presentar oficialmente a Dance y Marsha, aunque la joven demonio solo responde con un saludo relajado e informal. Marsha susurra preocupada sobre si realmente deberían comenzar la reunión sin Weiss presente, pero el capitán responde que no pueden hacer esperar más al hombre religioso. El clérigo fija su mirada en Dance y le pregunta, con un tono tranquilo pero misterioso, si es cierto que posee el raro arte de domar bestias salvajes. Completamente ajena a todo, esboza una amplia sonrisa y presume de que ella y los monstruos son prácticamente mejores amigos y muy unidos. Al oír la confirmación, la mirada del sacerdote se vuelve fría y concluye con desdén que la joven es un ser completamente impuro y corrompido. De repente, las enormes puertas de la iglesia se abren de golpe, sobresaltando a las dos niñas. Un grupo de soldados encapuchados y armados invade el templo sagrado de forma silenciosa y coordinada. Sin dudarlo, los invasores rodean a Dance por todos lados y apuntan sus afiladas espadas directamente a su cuello. Helke se enfurece por completo ante la intrusión y exige una explicación al sacerdote por permitir esa agresión dentro de su propio santuario. El clérigo declara fríamente que Dance es un ser impuro que controla a las bestias y que es deber sagrado de la Iglesia purgar esa inmundicia en nombre de su diosa, decidiendo ejecutar su juicio allí mismo. Añade con tono sombrío que el héroe Weiss también recibirá el mismo castigo severo en cuanto sea capturado. Ante tal injusticia y cobardía, la chica demonio aprieta los dientes con profunda rabia. Sin dudarlo, saca sus cristales mágicos rojos y grita, invocando a sus dos monstruos mascota para la batalla. Una enorme nube de humo brota del altar, y el ogro peludo, junto con el sapo gigante, emergen imponentes para defenderlo. El sacerdote retrocede asustado ante la repentina invocación, mientras Dance ruge, declarando que jamás se quedará allí, esperando a ser asesinada sin luchar. Señala furiosamente al clérigo con el dedo y le advierte que no la subestime, porque le hará arrepentirse amargamente de haberse metido con el gran demonio. Los dos monstruos colosales envuelven el altar en sombras monstruosas, listos para destruir todo el templo por orden de su ama. El sacerdote suda de frío y murmura horrorizado sobre la herejía de tener a semejantes criaturas inmundas pisando el interior de su iglesia sagrada.
Las bestias se limitaron a mirar a los soldados con miradas salvajes, salivando con el deseo de comenzar la masacre. Con una sonrisa de vergüenza, la domadora ordena a sus mascotas que aplasten y derroten a todos esos guardias entrometidos de una vez por todas. El ogro y el sapo gigante cobran impulso, preparándose para asestar sus golpes demoledores contra la línea defensiva enemiga. El clérigo grita de miedo y retrocede temblando mientras las monjas que lo acompañan comienzan a rezar presas del pánico. Completamente desesperado ante el inminente ataque de las colosales bestias, grita, ordenándoles que no se atrevan a dar un paso más. Sin embargo, una inmensa e impenetrable barrera mágica de luz dorada surge del suelo, envolviendo el altar para protegerlos de cualquier daño. Los ataques de las colosales bestias de Dance impactan contra el escudo dorado y rebotan sin causar el más mínimo rasguño a la barrera de luz. La cúpula sagrada brilla intensamente, manteniendo al sacerdote y a sus soldados a salvo de cualquier ataque. Dance se horroriza al ver que su ataque ha sido neutralizado y se da cuenta de que no podrán acercarse al clérigo de ninguna manera. El sacerdote ríe con arrogancia desde detrás del escudo y grita que la propia diosa los protege, afirmando que ningún arte profano podrá jamás tocarlos. Helke sigue intentando intervenir desesperadamente, exigiendo una vez más conocer el verdadero motivo de esa cruel orden de perseguir a sus salvadores. El clérigo la mira con seriedad y le recuerda que ella también es una devota miembro de la orden, ordenándole que cumpla con su deber militar y capture a esa malvada mujer de inmediato. Él recalca que la diosa jamás perdonaría a un vil domador de monstruos y ordena que la sentencia de muerte se ejecute sin vacilación. Helke apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre por la profunda rabia, debatiéndose entre seguir las órdenes militares y proteger sus principios morales. Acorralada y sin saber qué hacer ante esa barrera impenetrable, Dance comienza a sudar nerviosamente al darse cuenta de que está en desventaja. Marsha corre hacia su compañero y, con tono airado, le sugiere que simplemente destruyan todo el templo religioso para crear una ruta de escape. Argumenta con sensatez que, en momentos de desesperación como ese, retirarse y huir es, con mucho, la decisión más inteligente. Dance acepta de inmediato el plan de escape, dispuesta a dar las órdenes finales a sus monstruosos subordinados. Con un grito decidido, ordena a sus dos monstruos gigantes que destruyan todo y derriben los muros del lugar para poder escapar a salvo de esa trampa de garras y magia. El inmenso ogro blanco asesta un golpe devastador, destrozando las columnas de mármol del santuario. El impacto de la bestia es tan violento que agrieta los muros de la iglesia, provocando una explosión masiva de polvo y piedras. A continuación, la rana gigante extiende su larga lengua para destrozar el resto de la estructura, dejando al sacerdote suplicándole desesperadamente que detenga la destrucción. Grita furioso, preguntando si Dance tiene alguna idea de lo antigua y sagrada que era esa iglesia que se está derrumbando ante sus ojos. Dance estalla en carcajadas y se burla de ella, diciendo que eso es exactamente lo que sucede cuando alguien se atreve a meterse con ella. De repente, la enorme lámpara de araña de cristal que colgaba del techo se desprendió y se precipitó a gran velocidad al centro del salón. Para sorpresa de todos, la lámpara de araña golpea a Dance en la cabeza, con un crujido doloroso, provocando que gima de dolor mientras Marsha grita su nombre aterrorizada. El templo entero se derrumba por completo en una colosal nube de polvo y escombros bajo la luz del crepúsculo. Pronto vuelve el silencio al valle, dejando al descubierto la inmensa iglesia, completamente destruida, enclavada entre las colinas. Una vez en el bosque, Weiss escucha toda la historia y pregunta, sorprendida,
si realmente así fue como el santuario terminó destruido. Marsha lo confirma con un suspiro, explicando que casi logró sacar al demonio inconsciente antes del colapso total. Weiss agradece sinceramente al capitán Kerbia por haber cuidado tan bien de las heridas de Dance en el bosque. Kerbia baja la cabeza con tristeza y se disculpa, diciendo que no está en condiciones de hablar debido a todo lo sucedido. Marsha rompe el silencio y advierte con urgencia que deben abandonar esa zona lo antes posible. Ella explica que la iglesia de Holmuna seguramente enviará pronto despiadados escuadrones de asesinos tras ellos, lo que deja a Weiss intrigada al oír ese nombre. Marsha explica que todas las naciones de allí adoran a la diosa Olumna y que su doctrina predica la supremacía de los humanos, condenando a los monstruos y semidioses a una purga inmediata. Weiss reflexiona que el sacerdote incluso intentó deshacerse de él, el mismo hombre que salvó la ciudad, y comprende lo conmocionada que debe estar la capitana Kerbea por la traición de su propia iglesia. Coincide en que la única salida es huir inmediatamente al amparo de la noche para despistar a sus perseguidores. De vuelta entre las ruinas de la iglesia, el sacerdote permanece de pie frente a los escombros, junto a los supervivientes y lamenta lo sucedido, culpando a los herejes de la tragedia. Se enfrenta a los ciudadanos aterrorizados y ordena a su rebaño que no tema al futuro. Alza los brazos frente a la imagen de la diosa y comienza a predicar fervientemente a la multitud. Jura que la diosa Olumna traerá un mañana glorioso, donde todo mal y herejía serán completamente erradicados del mundo. El clérigo proclama a viva voz que el templo sagrado fue cobardemente destruido por manos malvadas y heréticas. Acusa a Weiss y a Dance de ser agentes directos del terrible rey demonio por utilizar técnicas de transformación y control de monstruos. Para colmo, acusa al propio capitán de los caballeros, Kerbea, de haber sido seducido por los secuaces del mal y de haberse convertido en un hereje. Hace un llamamiento a todos los devotos e hijos de la diosa, para que se unan y tomen las armas para la batalla. El sacerdote ruge furioso, diciendo que esa tierra jamás conocerá la paz, hasta que eliminen a todos los herejes con sus propias manos. Una multitud de devotos celebra con gritos y puños en alto, enardecidos por el discurso de odio del líder religioso. Mientras tanto, a lo lejos, el grupo de Weiss continúa su silenciosa huida a través del bosque bajo la luz del crepúsculo. Con Dance en brazos, Weiss pregunta si seguir ese camino les permitirá finalmente salir del bosque, y Marsha confirma que sí. Marsha observa cómo el capitán Kerbea carga al asesino herido y se queda pensativa durante unos instantes ante la extraña situación. Pregunta preocupada si realmente fue una buena decisión rescatar a ese misterioso asesino y llevárselo consigo. Weiss responde que no podían simplemente dejarla morir e insiste en que ahora la prioridad debe ser salir de allí, sanos y salvos. En ese momento, Dance comienza a gemir suavemente y da las primeras señales de que está despertando de su profundo sueño. Cuando abre los ojos y se da cuenta de que Weiss la está cargando, se sonroja de vergüenza y empieza a gritar, preguntándole qué cree que está haciendo. El espadachín dice con calma que le alegra verla despierta, pero Dance se queja airadamente de que es extremadamente vergonzoso. Weiss le dice que se calle para no hacer ruido y llamar la atención en el bosque oscuro. De repente, se detiene y se sume en un silencio absoluto al oír el sonido lejano de cascos de caballo que se acercan. El sonido de un galope veloz revela que una tropa de jinetes está patrullando el camino cercano. Sin perder tiempo, el grupo se esconde rápidamente tras los espesos arbustos para evitar ser vistos por los guardias. Weiss observa pasar a los jinetes y confirma en voz baja que se trata de una patrulla oficial de la iglesia.
Dance le susurra nerviosamente al capitán Kerbea, sugiriéndole que simplemente aparezca y ordene a sus subordinados que den la vuelta. Con una mirada triste y desanimada, la capitana responde en voz baja que, lamentablemente, ya no puede hacerlo. Ella explica que, después de ayudarlos, casi con toda seguridad, fue tachada de hereje por la iglesia de Holmuna, que odia la herejía por encima de todo en el mundo. El capitán añade que en esa región la doctrina de la iglesia es ley absoluta, y que cualquiera que se atreva a desafiarla es completamente excluido de la sociedad. Confiesa con pesar que, a ojos de todos los que la conocieron, ahora se la considera prácticamente una persona muerta. Al oír aquel triste arrebato, Dance se conmueve profundamente y siente una enorme culpa por haber arruinado la vida del capitán. De repente, el peligro resurge cuando una flecha veloz es disparada desde la oscuridad hacia Dance. El proyectil se clava en el suelo a pocos centímetros de ella, dejando a ambas chicas en estado de shock. El sonido de los soldados registrando los arbustos resuena por el bosque, y Dance tartamudea aterrorizada, llamando a Weiss mientras los caballeros comienzan a rodearlos. Presa del pánico ante la proximidad de los guardias, Dance le ruega a Weiss que simplemente los derrote, como siempre lo hace. Sin embargo, argumenta que no pueden hacer eso, ya que los perseguidores son simplemente ciudadanos comunes y corrientes, y atacarlos los convertiría en verdaderos criminales. Argumenta desesperadamente que si no luchan ahora, nunca escaparán de ese peligroso asedio. De repente, a Dance se le enciende la bombilla y se da cuenta de que la única opción lógica es salir de allí lo más rápido posible. Ella sonríe con seguridad y afirma que solo necesitan correr mucho más rápido que cualquiera de los miembros de esa patrulla. Sin perder tiempo, activa su círculo mágico rojo para invocar a su poderoso unicornio y realizar una nueva fusión con Weiss. En ese mismo instante, un inmenso torrente de energía roja y electricidad envuelve el cuerpo del héroe para dar comienzo a la transformación. Mientras tanto, dos guardias de la patrulla se acercaron a los arbustos con las espadas en alto, ordenándoles que salieran con las manos levantadas. Pero antes de que puedan dar un paso, un inmenso rayo de luz rosa surge de la vegetación con una explosión aterradora. Un colosal caballo negro con ojos rojos y un cuerno reluciente aparece ante los guardias, paralizándolos de puro horror. Presos del pánico, los guardias gritan que es una bestia monstruosa y comienzan a temblar de terror. En una fracción de segundo, el poderoso caballo pasa a su lado como un rayo, llevando a Dance, Marsha y al capitán Kerbea sobre su lomo. Agarrándose con fuerza, Dance ríe emocionada y anima a Weiss a correr a toda velocidad sin necesidad de sujetarse. Los soldados de la retaguardia observan con asombro la absurda velocidad de la criatura, comentando que ese es el terrible poder demoníaco que su diosa condena. El caballo de lava avanza como un torbellino por los caminos del bosque, dejando tras de sí solo una inmensa cortina de polvo. A lo lejos, bajo el resplandor plateado de las lunas crecientes, el misterioso guerrero lobo de pelo azul continúa observando atentamente su rastro. Con una mirada fría y enigmática, sigue cada movimiento del grupo en la oscuridad. Con sus ojos inyectados en sangre fijos en el horizonte, susurra los nombres de Weiss y Dance en un tono sombrío. De vuelta en las ruinas del templo, el soldado se arrodilla ante su líder y con voz temblorosa le informa de que los herejes han conseguido escapar de la trampa. El soldado se disculpa, explicando que los fugitivos eran mucho más fuertes de lo que habían imaginado y que ya ha solicitado refuerzos para ampliar la zona de búsqueda por toda la región. El clérigo grita furioso, ordenándole que deje de perder el tiempo y vaya personalmente al campo de batalla, distribuyendo inmediatamente carteles de búsqueda
y captura por todos los pueblos vecinos. Exige que utilicen cualquier método necesario para la captura, incluyendo ofrecer una alta recompensa, y que reciban confirmación inmediata del soldado asustado. Al contemplar las ruinas de la iglesia, el sacerdote susurra con rabia que deben dar caza y capturar a esos herejes lo antes posible, cueste lo que cueste. Fija su mirada en la imagen destruida de la diosa, murmurando con fe ciega que la deidad está observando cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, desde lo alto de su barrera flotante en el cielo, la diosa de cabello dorado observa todo con desdén, calificando a los monstruos de criaturas repugnantes y asquerosas. Acaricia un pajarito entre sus dedos y murmura fríamente que no hay lugar para esos monstruos inmundos en el hermoso mundo que ella gobierna. Con una sonrisa enigmática y siniestra, la deidad jura aniquilar incluso a la última criatura maldita que se atreva a profanar sus tierras. Ella jura crear una utopía perfecta que existirá únicamente para satisfacer en silencio sus propios deseos. Ajeno a la vigilancia divina, el grupo continúa su rápida huida a través de la llanura bajo el oscuro manto de la noche. De repente, Marsha y Dance entran en pánico al darse cuenta de que el caballo acelera cada vez más rápido y le gritan desesperadamente a Weiss que lo detenga. La criatura relincha furiosamente y muestra afilados dientes con ojos rojos brillantes, lo que indica que la transformación está fuera de control. Dance aprieta los dientes con frustración al darse cuenta de que Weiss ha perdido la cordura y la consciencia una vez más debido a la fusión. Se acerca con esfuerzo a la cabeza del caballo, refunfuñando que ese espadachín testarudo siempre le da muchísimos problemas para controlarlo. Respira hondo e infla las mejillas, preparándose para usar su método habitual de contención. Ella empieza a gritarle a todo pulmón justo al oído del caballo, preguntándole cuántas veces más va a perder la cabeza de esa manera. Ella le exige airadamente que cumpla adecuadamente con su papel de protegerla, lo que provoca que la mirada salvaje del animal finalmente comience a suavizarse. Pero, en medio del caos de los gritos, el enorme caballo tropieza y se desploma al suelo, lanzando a las chicas por los aires. Marsha y Dance caen torpemente sobre la hierba blanda tras la espectacular caída desde su montura. Dance se levanta lentamente, masajeándose el cuello e intentando recuperarse del doloroso impacto de la caída. Ella mira hacia adelante y ve a Weiss, ya de vuelta en su forma humana, sentado en el suelo con una expresión de profunda desilusión y cansancio. Ella corre hacia él, preocupada, y le pregunta si está bien, al oír al guerrero lamentarse en voz baja por haber perdido el conocimiento una vez más en combate. Con una mirada triste y desanimada, confiesa que se siente inútil por haber jurado protegerla y acabar siempre en ese estado lamentable tras usar su poder. La seria conversación se interrumpe cuando el golem y el pequeño dragón aparecen en el camino trayendo de vuelta el carro reparado, dejando a la joven demonio extremadamente feliz por la lealtad de sus mascotas. Marsha sugiere con entusiasmo que utilicen el vehículo para abandonar, de una vez por todas, las tierras de la iglesia de Holmuna y dirigirse hacia una provincia nueva y más segura. Sin embargo, la capitana Kerbea habla con tristeza y anuncia que tiene la intención de dejarlos allí y seguir su propio camino sola. Explica que es extremadamente peligroso para el grupo seguir viajando en compañía de una caballera deshonrada que ahora es perseguida como hereje por su propia nación. Con la mirada baja, recalca que no quiere causarles más problemas y que no puede continuar ese viaje junto a ellos. Impaciente ante el drama, Dance se acerca rápidamente y agarra el brazo de la capitana por sorpresa, dejándola completamente atónita. Con una amplia sonrisa en el rostro, la joven demonio le ordena que se calle
y suba al carro con los demás de una vez por todas. Mientras sostiene con cuidado a la joven asesina herida en sus brazos, Weiss escucha el consejo de Kerbea sobre cómo distinguir a los aliados de los enemigos y admite sinceramente que desea desesperadamente aprender esto en el futuro, para que finalmente puedan continuar su viaje de regreso a casa completamente a salvo. Helke repite la palabra aliados en sus pensamientos, reflexionando profundamente sobre su significado para ella. De repente, Weiss oye un ruido extraño que proviene del bosque e inmediatamente se pone en estado de alerta máxima. Se da cuenta de que algo importante se acerca rápidamente y se pregunta si se trata de los perseguidores de la iglesia, en Holmuna. Helke grita desesperadamente, pidiendo a todos que huyan lo más rápido posible para evitar el combate directo. Las ruedas del carro giran a gran velocidad mientras el grupo intenta huir apresuradamente por el camino accidentado. Al mirar hacia un lado, Weiss se queda atónito al ver una enorme bestia corriendo junto a su vehículo. Intenta descifrar la silueta de la criatura a través del humo, mientras Dance lo observa, muy preocupada, desde el carro. El guerrero se da cuenta con aprensión de que se trata de un lobo negro gigantesco con garras afiladas y una presencia hostil. La bestia legendaria salta ferozmente hacia ellos, con sus brillantes ojos rojos resplandeciendo en la oscuridad. El lobo negro permanece junto al inmenso golem de piedra, demostrando una velocidad y agilidad increíbles. Dance le grita desesperadamente a Weiss que acelere el paso, pues el peligro es prácticamente inminente. Intenta animar a sus mascotas con todas sus fuerzas, asegurándoles que confía en su poder para despistar al enemigo. Weiss se da cuenta de que el golem no podrá soportar la presión por sí solo y considera fusionarse con él para ayudar en la lucha, pero teme perder el control de su cordura una vez más. Sin otra opción para salvar al grupo, decide intentar extraer solo una parte del poder de su bestia de su propio cuerpo humano. Sin embargo, las chispas de energía mágica simplemente se disipan alrededor de Weiss sin que se produzca ninguna transformación. Se siente bastante frustrado por el fracaso y se pregunta por qué no puede conectar con el poder de la criatura en ese momento de urgencia. Marsha intenta tranquilizarlo, diciéndole que aún no está completamente acostumbrado a esta magia de posesión y que solo necesita más práctica. Mientras tanto, Dance comienza a preocuparse, pensando que si Weiss aprende a usar este poder por su cuenta, ya no le será de ninguna utilidad en su viaje. Helke interrumpe la conversación con un grito imponente, advirtiendo airadamente que no es el momento adecuado para charlar. En ese preciso instante, una presencia extremadamente aterradora emerge finalmente justo delante del grupo de fugitivos en medio de la carretera. Un colosal rayo de luz púrpura impacta contra el suelo con una fuerza devastadora, lanzando al inmenso golem de piedra lejos, entre los escombros. De entre el humo mágico y bajo un chasquido eléctrico, emerge la silueta de un misterioso y poderoso guerrero demonio. Se revela por completo bajo un aura abrumadora de poder púrpura que hace temblar la tierra entera a sus pies. Weiss y Dance quedan completamente paralizados por la impresión al ver esa presencia aterradora y monumental. Los ojos de Helke se abren de par en par y comienza a sudar al reconocer inmediatamente al guerrero que tienen delante. Susurra aterrorizada que la que está allí no es otra que la temida reina demonio, Titenda. Sin dar tiempo a nadie a reaccionar, Titenda extiende los brazos y activa varios círculos mágicos rosas flotantes a su alrededor. Ella desata enormes ráfagas de energía púrpura pura hacia el grupo, con el objetivo de aplastarlos a todos al instante. Sin embargo, una inmensa barrera de energía azul y electricidad choca contra el ataque destructivo en el último segundo. Weiss logra contener el ataque abrumador
utilizando toda la fuerza de su brazo transformado para crear un escudo impenetrable. El grupo observa con alivio desde detrás del espadachín, quien aprieta los dientes mientras hace un esfuerzo inútil por resistir el impacto de la terrible magia. Titenda analiza la escena con total frialdad y comenta sarcásticamente que la defensa del humano no estuvo nada mal. Enfurecido, Weiss ruge, exigiendo saber quién es y advirtiendo que no tendrá piedad si se atreve a tocar a sus preciados compañeros. La reina demonio lo mira fijamente, intrigada, y le pregunta si realmente considera a los monstruos e incluso a los seguidores de la diosa como sus aliados. Weiss está un poco confundida por la pregunta, y se pregunta si se refiere específicamente a la capitana Helke. Tras recibir la confirmación, Titenda esboza una sonrisa enigmática y comenta que, en efecto, es un ser humano muy peculiar y extraño. Se desliza con serenidad sobre la brisa nocturna, desprendiendo una elegancia y un poder incomparables ante el grupo. Con sus ojos dorados fijos en él, le pregunta amenazadoramente si acepta convertirse en un valioso aliado en su ejército o si prefiere la destrucción. Pero antes de que el guerrero pueda responder, el guerrero demoníaco se desvanece en el aire en una enorme y ruidosa explosión de luz púrpura. Weiss finalmente relaja los brazos y se da cuenta de que el temido enemigo simplemente ha desaparecido sin dejar rastro. Dance pone cara de enfado y murmura que el término «rey demonio» siempre le recuerda a su antiguo e insoportable jefe de su época en la Tierra. Helke suspira preocupada cuando el carro vuelve a ponerse en marcha y comenta que ahora tendrán que evitar tanto el territorio de los demonios como el de la diosa. Helke le pregunta entonces a Marsha si, como comerciante local, conoce algún lugar seguro y discreto donde puedan esconderse. Marsha esboza una amplia y segura sonrisa y revela que hay una ciudad neutral al oeste que no pertenece a ninguna de las dos facciones en guerra. Teniendo esto en cuenta, el grupo decide que la mejor opción es dirigirse a esta nueva provincia lo antes posible. Pero, como la noche ya está muy oscura, deciden acampar temporalmente en una cueva de piedra que encontraron por el camino. Dance observa a la joven asesina, capturada y aún inconsciente en un rincón de la cueva, y se pregunta si realmente es una guerrera peligrosa, dado el tiempo que duerme. Sentada junto a la cálida hoguera al lado de Weiss, Marsha celebra con alivio que hayan logrado escapar de la emboscada sin sufrir heridas graves. Ella nota el silencio pensativo del espadachín y le pregunta con delicadeza si algo le preocupa después de su pelea con Titenda. Weiss mira fijamente la profunda oscuridad en el fondo de la cueva y confiesa que simplemente siente curiosidad por descubrir hasta dónde conduce realmente ese misterioso túnel.